finales de los años 90, en medio de ciudades ruidosas, polvorientas y agrietadas por la desigualdad, comenzó a esparcirse una enfermedad silenciosa, una peste sin fiebre ni tos, una pandemia sin vacunas ni cura, una enfermedad llamada ambición. Se propagaba desde pequeñas droguerías de barrio, locales diminutos, con techos bajos y luz blanca temblorosa, farmacias donde, según las facturas, se vendían toneladas de pastillas todos los días. Aunque los estantes estaban casi vacíos, detrás de ese virus no estaba un microbio. Estaba el cartel del norte del valle. No usaban jeringas, usaban billetes. No recetaban alivio, recetaban silencio. Y las droguerías eran solo la fachada, que escondían en cada caja registradora. ¿Quién inventó esta red médica de lavado? ¿Y por qué durante años nadie se atrevió a decir una sola palabra? Antes de continuar, suscríbete y enciende la alarma, porque lo que vas a escuchar no es una historia. Es un expediente clínico del crimen y tú acabas de entrar a la sala de emergencias del infierno. El cartel del norte del valle no necesitaba balaceras para hacer temblar al país. Su fuerza estaba en los libros contables. Mientras otros carteles apostaban por violencia y fuego, ellos eligieron algo más frío, más elegante: el sistema de salud. ¿Quién revisa una droguería? ¿Quién sospecha del que vende ibuprofeno? Ahí estaba el truco. Montaron cientos de farmacias legales en barrios humildes, en ciudades como Cali, Pereira, Armenia y hasta en la costa. Pero en sus cajas no entraban monedas, entraban fajos enteros de billetes sucios. Recetaban medicamentos que nadie compraba. Clínicas aliadas firmaban órdenes falsas. Y EPS corruptas aprobaban pagos inflados. Una caja de pastillas de 10 se facturaba como si costara 300. Así, en menos de 24 horas, el dinero del narcotráfico se convertía en ingresos legales. Lo peor, todo estaba firmado, sellado y aprobado. El crimen se disfrazó de salud pública y el Estado miraba para otro lado. Las droguerías eran solo el primer eslabón. Detrás venían laboratorios fantasma, clínicas de papel, médicos con matrículas verdaderas pero almas podridas. Todo parecía limpio, todo tenía respaldo. Y sin embargo, nada era real. Una misma droguería reportaba atender a 500 pacientes diarios. Pero si alguien se asomaba por la puerta, no había ni fila. Las recetas eran clonadas, los pacientes no existían, o peor aún, eran muertos usados como clientes frecuentes. Sí, cadáveres facturados con cada quincena. ¿Y quién manejaba esta maquinaria? No eran simples narcos. Eran ingenieros del delito, contadores, abogados, enfermeros. Y a la cabeza de muchos de estos movimientos estaban emisarios del cartel del norte del valle. Gente de confianza de capos como Diego León Montoya, alias Don Diego, y Wilber Varela, alias Jabón. Esta no era una red improvisada. Era una empresa del horror, con estructura, empleados, horarios y metas. Y lo peor, estaba funcionando dentro del sistema. Mientras las autoridades creían que el cartel del norte del valle solo movía cocaína por pistas clandestinas y mulas al extranjero, la verdadera lavandería de dinero estaba en sus narices, entre cajas de diclofenaco y frascos vacíos de antidepresivos. Cada droguería era un eslabón en una cadena que conectaba a barrios pobres con paraísos fiscales. El efectivo llegaba en costales, era ingresado como ventas legales y luego transferido a cuentas bancarias en Panamá, Curazao o Suiza. Millones que pasaban por las venas del sistema sin que nadie se inmutara. Algunos empleados sabían lo que pasaba, otros simplemente preferían no preguntar. Porque en este juego, hacer preguntas podía costarte la vida. Varios funcionarios de salud que intentaron denunciar irregularidades aparecieron muertos, atropellados, suicidados o simplemente desaparecieron. Y mientras eso ocurría, el país seguía creyendo que la guerra contra el narco se libraba solo en la selva. Pero en realidad se estaba perdiendo en las farmacias. Los líderes del cartel sabían que la violencia dejaba huella. Pero el lavado silencioso, no. Por eso la red de droguerías se convirtió en su arma maestra, una fachada legal, con libros contables impecables, contratos firmados y declaraciones de impuestos al día.
Nadie sospecha de quien paga impuestos. Los capos movían fortunas sin levantar una sola pistola. Mientras tanto, las autoridades luchaban contra fantasmas. Cerraban una droguería, y al otro día abrían 3 más con nuevos nombres, nuevas razones sociales y nuevas licencias. El Estado no tenía la capacidad para seguirles el ritmo, y los que sí podían frenarlos ya estaban comprados. Había concejales, alcaldes, secretarios de salud y hasta funcionarios del ministerio que recibían su medicina mensual. A cambio, otorgaban permisos, evitaban auditorías y borraban reportes incómodos. Era un sistema podrido hasta la raíz, y cada nueva droguería era una célula más de ese cáncer que consumía al país, sin fiebre, sin síntomas visibles, pero mortal. Pero como todo imperio construido sobre cadáveres, este también empezó a desmoronarse. No fue por las balas, no fue por una gran operación encubierta, fue por algo más básico: la codicia desbordada. Un día, una EPS pequeña en el Valle del Cauca comenzó a notar algo raro: droguerías con ventas irreales, reportes duplicados y medicamentos facturados a pacientes que ya estaban muertos. Al principio lo ignoraron. Luego intentaron negociar, pero cuando uno de sus auditores recibió un sobre con fotos de su familia y una bala dentro, la alarma estalló. Los allanamientos comenzaron de madrugada, como una epidemia que por fin encontraba su vacuna. Droguería tras droguería era intervenida. Se decomisaban facturas, computadores, archivos clínicos, y lo que encontraron fue grotesco. Nombres de pacientes fallecidos hace años, medicamentos que jamás llegaron a comprarse, y una lista de funcionarios públicos que cobraban su parte como si fueran empleados del cartel. Pero lo más escalofriante fue lo que hallaron en un consultorio escondido tras una droguería. Un cuarto cerrado, sin ventanas, lleno de carpetas. Allí estaban las verdaderas historias clínicas del lavado, códigos, rutas, cuentas y nombres en clave de quienes dirigían todo. Era un manual completo del crimen financiero. Cayó entonces una pieza clave: un contador del cartel que, a cambio de protección, cantó cada secreto con pelos y señales. Él fue quien reveló cómo el cartel usaba las droguerías para mover más de 30,000 millones de pesos al mes, sin necesidad de un solo gramo de cocaína a la vista. Y lo más aterrador fue su frase final ante los fiscales: el sistema no estaba infiltrado, el sistema era el cartel. La fiscalía comenzó a seguir el rastro de las facturas. Se dieron cuenta de que varias droguerías tenían la misma dirección, los mismos empleados y hasta los mismos pacientes clonados. El hilo de papel llevó a los verdaderos dueños, y así comenzó la cacería. Lo que parecía una red de farmacias comunes era en realidad una hidra con 100 cabezas, todas conectadas al mismo monstruo, el cartel del norte del valle. Con las declaraciones del contador, la estructura quedó al desnudo. Las capturas se multiplicaron como una epidemia de justicia. Cayeron médicos, dueños de farmacias, funcionarios e incluso directivos de EPS. Pero los verdaderos titiriteros, los capos que idearon todo, ya no estaban en Colombia. Diego León Montoya, alias Don Diego, uno de los máximos jefes del cartel del norte del valle, ya había sido capturado en 2007, pero las operaciones de lavado seguían activas, porque el sistema funcionaba por sí solo, como una maquinaria programada para robar, lavar y repetir. Algunos narcos que habían dejado las armas se habían transformado en empresarios farmacéuticos, construyendo clínicas y laboratorios. Eran aplaudidos en eventos de salud pública, mientras por debajo movían dinero con el olor de la sangre. La farsa había alcanzado niveles grotescos, y aunque muchos cayeron, otros tantos quedaron libres, porque los papeles estaban perfectos. Era el crimen perfecto, legal en apariencia, letal en esencia. Hoy, muchas de esas droguerías siguen en pie, con nuevos nombres y nuevas fachadas. Algunas fueron vendidas, otras simplemente heredadas por familiares de los capos. Los registros fueron borrados, los documentos destruidos, los testigos silenciados. Y la historia, enterrada bajo una montaña de legalidad. El cartel del norte del valle fue desmantelado, sí, pero su modelo, su visión criminal, su ingeniería del lavado, sigue viva en otras redes, en otros sectores,
en otros disfraces. Porque cuando un narco deja el fusil y aprende a facturar, se vuelve mucho más peligroso. Ya no necesita matar con balas. Le basta con un sello, una firma y una empresa fachada. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue creyendo que el crimen está en las selvas y no en los consultorios. Así terminó la historia de las droguerías del Cartel del Norte del Valle. No con una bomba, sino con una factura. No con sangre en las calles, sino con tinta sobre papel. Suscríbete si quieres seguir destapando estas verdades ocultas. Y recuerda, la próxima vez que entres a una farmacia, pregúntate, ¿estaré pagando salud o financiando el crimen?